Muy buenos días, estimado estudiante, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy es jueves 30 de abril, ya casi terminando el mes, el cuarto mes del año y rumbo pues para la segunda mitad casi del 2020, que ha sido un inicio bastante inusual y diferente, ¿no? En medio de esta crisis, pero aquí estamos un día más para pues acercarnos a ustedes y continuar pues con nuestras clases de técnica de negociación, y que en esta oportunidad, ya luego de nuestra quinta semana de clase a distancia, pues hoy nos toca abordar un tema muy crucial e imprescindible dentro de lo que es un proceso de negociación, como lo hemos estado estudiando y analizando durante esta semana. Y hoy nos toca hablar de la comunicación, pero la comunicación no como un, un proceso o un fenómeno, sino la comunicación como una herramienta. Ver la comunicación como una herramienta de trabajo dentro de la negociación, más allá de percibirla y analizarla como un fenómeno cotidiano, normal. Miremos a la comunicación como ese eslabón dentro del proceso de negociación que se constituye en una herramienta de trabajo, y que en realidad es nuestra principal herramienta de trabajo en la negociación. Es por ello que vamos a tocar en primer plano pues, la definición o tener claro qué es la comunicación para la negociación, ¿no? Para el proceso como negociadores que queremos establecer y del cual queremos aprender y conocer, y, no, y por qué no aplicar y hacer de esto una profesión o un estilo de vida también. Debemos entender que la comunicación para el proceso de negociación es una transferencia, es transferir con efectividad lo que yo deseo expresar. Lo que pienso es realmente lo que ustedes están percibiendo, y esta transferencia de la información, del dato, eh, de este proceso es lo que efectivamente debe ser considerado como una comunicación, o lo que pretendemos nosotros los negociadores entender como comunicación. Sin embargo, la comunicación tiene algunos enemigos, tiene algunos adversarios, que cuando la transferencia no cumple con el propósito de lo que yo quiero expresar, entonces ahí vamos a estar en presencia del ruido. El ruido es lo que nos impide entender y comprender lo que yo quiero expresar hacia la otra persona, en este caso hacia ustedes, y lo que después, posteriormente, lo que ustedes me quieren expresar a mí. Y en esta vía o en este canal tenemos que tener una comunicación fluida, abierta, clara, a pesar de la distancia y a pesar de que no podemos estar en contacto cercano, físico y directo como en un aula de clases. Hoy por hoy estamos viviendo unas nuevas modalidades del quehacer comunicacional y cómo podemos establecer mecanismos para poder entendernos a pesar de un aislamiento social, a pesar de una cuarentena. Y es un gran reto poder transmitir los conocimientos, la información que yo pueda darles a ustedes, y hacerlo de manera no presencial, en la que pudiéramos tener una interacción mucho más directa y mucho más rápida. Sin embargo, esta vía que hemos encontrado y que utilizamos, me parece que puede cumplir con el objetivo principal, es que eficazmente puedan entender lo que yo quiero transmitirles, lo que yo quiero expresarles a ustedes. Mucho del ruido o muchas de las situaciones ruidosas que interfieren en la comunicación
proviene precisamente de las diferencias de temperamento y de personalidades que poseemos individualmente. Ya observaron la semana pasada que hay diferentes temperamentos y no necesariamente hacen match o congenian unos con otros. El apostador contra el competitivo luchador, contra el pacificador. Hay temperamentos muy diversos. Pero, y esa diferencia entre los diferentes temperamentos nos pueden provocar ruido, nos pueden ocasionar contradicciones e interrupciones en el proceso de nuestra comunicación. Es así que hay que tener presente que la comunicación depende de un proceso, ¿no? Y de etapas. Y hay ciertos componentes en la comunicación que no la podemos perder de vista, y sobre todo en negociación, sobre todo en este proceso que es de convencer y persuadir en el intercambio de necesidades, deseos, gustos, tratar de acercar esas incompatibilidades. La herramienta que tenemos es poder hablar, poder comunicarnos y entender un mensaje igual entre dos personalidades. Entre estas dos personalidades existen etapas o existen elementos que componen el proceso. Como es sabido, hay un emisor, yo aquí actualmente con ustedes, soy su fuente, su emisor, el que estoy transmitiendo un mensaje hacia ustedes, estoy utilizando mis manos, estoy utilizando las expresiones de mi rostro, todo lo posible para poder enviar un mensaje claro y directo. Pero también hay otro elemento dentro del proceso, que es la codificación. Y la codificación es la estructura de acuerdo a lo que yo entiendo y quiero transmitirles a ustedes, ¿no? Es cómo está este mensaje codificado, ¿no? Yo estoy mandando y enviándoles a ustedes esta clase. Estoy enviándoles a través de este video lo que trato de expresar y comunicarme con ustedes. Y estoy usando muchos códigos para hacerles llegar mi mensaje. Ahora, ¿qué medio o qué canal viaja mi mensaje? ¿Cuál es el canal a través del cual mi mensaje le llega a ustedes? Algunos pensarán que por el video. Bueno, sí. El video se convierte en un medio para mi mensaje. Pero el canal real que yo estoy utilizando es la palabra hablada. La palabra hablada. También voy a utilizar la palabra escrita porque les voy a enviar el material de lectura, ¿no? Pero también no podemos olvidar que hay otros canales dentro de la comunicación, como lo es en los medios electrónicos. Un meme, imagínense un meme. ¿Qué quiere decir un meme? ¿Quién posteó el meme? Un dibujo. ¿Me explico? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está transmitiendo? O incluso a algo más abstracto, quizás, el lenguaje corporal. El lenguaje de los gestos, que no consiste en una palabra hablada ni escrita, pero tiene mucha información que interpretándola correctamente podemos descifrar un mensaje. Entonces el canal puede ser esa palabra hablada, esa palabra escrita, ese medio electrónico, ese lenguaje corporal a través del cual nuestro mensaje se transmite. Pongamos un ejemplo, el silencio. Cuando usted llega a una sala poblada de personas y todos se mantienen en silencio, ¿hay mensaje ahí? Puede haber un mensaje de respeto, de no interrumpir la concentración. Puede haber un mensaje de no hacer ruido. Puede tratarse de una conferencia, puede tratarse de una clase.
puede tratarse de un sepelio, un funeral, independientemente que haya o no haya palabra hablada, el silencio también transmite mucho. Y eso lo percibimos a través de nuestros sentidos y de nuestro lenguaje corporal. El otro elemento dentro del proceso es la decodificación, cómo decodificamos, cómo interpretamos y comprendemos el mensaje que nos está llegando, que estamos recibiendo. Pero de nada vale que ustedes como receptor decodifiquen el mensaje que le estoy enviando si yo no tengo la certeza o una verificación de que el mensaje que estoy enviándoles a ustedes realmente lo están captando. Muchas veces, en algunos ejemplos, algunas teorías dicen que el proceso de la comunicación termina con el receptor, con la decodificación del receptor, con esa interpretación del receptor. Pero hay un paso más, y es la retroalimentación, la verificación que el mensaje que envió el emisor, la fuente, es realmente el mensaje que capta el receptor, ustedes, los que perciben, los que decodifican el mensaje que le estoy enviando. Y esto es un proceso también, tratar de asimilar los conceptos, los datos, la información a través de muchos medios y cómo lo utilizamos. Entonces es importante que la retroalimentación verifique que el mensaje que hemos enviado se dé y corresponda a lo que pretende el emisor. Y más en una negociación, en donde hay un rejuego, hay un intercambio de deseos, necesidades, gustos, y tenemos que verificar si la otra persona o si yo estamos comprendiendo realmente e interpretando realmente lo que tu contraparte te está diciendo. Ahora, es claro que la comunicación es muy difícil y porque mientras participen muchas personas, así mismo tendrá las oportunidades, el ruido de estar presente. Entre más personas participen dentro de una comunicación, más ruido se puede generar y mucho más complejo se puede eh, resultar. Pues, el tratar de poder entender lo que se quiere o lo que se busca. Entonces, siempre es necesario establecer reglas de cómo podemos transmitir esa información a pesar de que exista una pluralidad de personas o de participantes. Es cuestión de que podamos cumplir con algunas reglas y hay reglas fundamentales, ¿no? Hay reglas para hablar y hay reglas para escuchar, ¿no? Pero vamos a ver originalmente cuáles son las reglas para escuchar. Miren, yo les voy a decir un proverbio árabe que me lo aprendí irónicamente viendo un programa, ¿no? Yo no sé, en alguna ocasión ustedes habrán visto esa novela de que El Clon. En uno de esos episodios tanto que hubo, una de los personajes de la novela esa, se llama Zoraide, le decía a Jade, por algo Alá, Alá es el Dios, ¿no? Es Dios, Alá. Por algo Alá le dio al hombre dos oídos y una boca. ¿Saben por qué? Porque es más viable, es mejor escuchar más y hablar menos. Y esa es la primera regla que tenemos cuando vamos a escuchar, o para hacer una escucha activa, una escucha efectiva. Hablar menos y escuchar más. Busquemos nueva información. En esa retroalimentación que tenemos que verificar, busquemos, preguntemos más para corroborar si lo que estamos entendiendo es realmente lo que nos está tratando de transmitir la otra persona, o intentar
a que la otra persona nos pregunte. Porque a veces nos quedamos en silencio y a veces ahí, en ese instante, el silencio no es muy bueno cuando hay cabos sueltos, ¿no? No dejar de escuchar antes de que la otra persona deje de hablar. A veces cometemos el error de querer opinar sin que la otra persona termine. Y eso me acuerdo mucho de las clases, ¿no? En las clases a veces cuando queríamos generar opinión, todo el mundo quería hablar a la vez, pero entonces no nos escuchamos. No juzguemos prematuramente, no supongamos. Si hay dudas, preguntemos, pero no juzguemos antes de elaborar un juicio. Y no dejemos de escuchar atentamente hasta que la persona no termine de hablar. Escuchémosla hasta el final. Eso nos lleva también a la siguiente regla, que no hay que interrumpir. Básico, una regla de urbanidad. No asumamos lo que la otra persona quiere decir. Tú quisiste decir. Preguntemos directamente, no asumamos cosas, porque ahí van a venir el ruido y va a venir la mala interpretación. O quizás asumimos cosas y creemos que la otra persona lo dijo cuando en realidad no lo dijo. Pero lo pensamos y lo prejuzgamos. Y eso hay que tener cuidado en una comunicación abierta y sobre todo en la negociación. Si no se entiende algo, hay que preguntar. No importa que pequemos de bobo o de tonto, preguntemos. Preguntemos, preguntemos para salir de dudas o también para darle la oportunidad a la otra persona para que aclare sus dudas. Estas reglas, estas 5 reglas, van acompañadas de otras reglas más, pero que es precisamente para hablar efectivamente. Ya escuchamos efectivamente, ahora hablemos directamente y con efectividad. ¿Y cuáles son algunas de estas reglas? No responde a una pregunta si no está preparado. No hay ningún problema en decir no tengo la respuesta, no sé. No hay ningún problema. Si la tienes, di sí o no. Pero si no tienes la respuesta, no contestes la pregunta. Si no estás preparado, no contestes. No, como dicen por ahí, no gaguemos, porque donde gaguemos, ahí nos damos cuenta que la persona puede estar inventando, puede estar mintiendo, o se pueden dar cuenta que uno está mintiendo, está inventando. No. Si no sabes la respuesta, no contestes. No contestes. Y pide un tiempo más adelante. No responda a preguntas que no se te han formulado. A menos que creas que es necesario, eminentemente necesario. Pero no responda si no crees que es necesario. O no responda a preguntas que no se te han formulado. No temen responder una pregunta con otra pregunta. A eso nos referimos con la retórica. No hay ningún problema. Porque tú también estás buscando información. Y tampoco nos molestemos si la otra persona contesta a nuestra pregunta con otra pregunta. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tan a la defensiva nos encontramos, ¿no? Y ahí tendremos que pensar qué queremos, seguir avanzando o estancarnos. No seamos ofensivos, no seamos groseros. Qué difícil, sobre todo cuando uno se siente con cólera, con rabia. Es fácil ser ofensivo, agredir con las palabras, cometer una grosería involuntaria. Pero es importante ser consciente, bien consciente de lo que decimos, y cómo lo decimos, y cuándo lo decimos, y para quién lo decimos, y por qué lo decimos. No seamos groseros. Es difícil, quizás para muchos como nosotros, pero
es una deuda pendiente y sobre todo en una negociación. No cometer ese fallo. No, si no queremos que no tratemos a los demás como no nos gusta que nos traten. Esa es la moraleja de esa regla. No tema parecer tonto. ¿Saben? A veces es bueno navegar con bandera de pendejo. A veces es bueno navegar con bandera de pendejo. Eso no significa que seamos pendejos ni tontos, sino que en la pregunta está la clave de la información. No tememos parecer tontos. Preguntemos, preguntemos, preguntemos. Usted sabe, como yo lo sé, no tenemos ni un pelo de pendejo. Así que no tema en parecer tonto. Eso no, eso no tiene nada que ver, sino que hay que seguir preguntando, preguntando, preguntando. Ahora bien, un puntito medular que hay que tener presente, y sobre todo cuando hablábamos del tema de las personalidades, dentro de este proceso de comunicación, en el proceso de negociación, que entendamos que la comunicación es como una herramienta para la negociación, verlo con frialdad, ¿no? Es importante también practicar una filtración. Filtremos, filtremos el mensaje, filtremos las palabras, filtremos quizás los contenidos que en un abrir y cerrar de hoy te pasan millón por la mente, y filtremos si es el momento indicado, filtremos si es hacia la persona indicada, filtremos si es el lugar indicado. La filtración del mensaje o filtrar el mensaje es saber quiénes somos y qué tipo de personalidad tiene la persona con que estamos tratando. Recordemos los tipos de personalidad. Había uno que es muy extrovertido, otra persona muy estable emocional o tienen estabilidad emocional alta, estabilidad emocional baja, o aquellos que les gusta achacar la culpa y la responsabilidad a los otros, el llamado locus control interno o locus control externo. Analicemos si la persona con quien estamos lidiando es competitiva o es colaborativa. Filtrar. Filtrar es observar y estudiar a la otra persona y saber con quién estamos lidiando, con quién estamos tratando. Y eso nos ayudará a saber también ser más selectivos en nuestras palabras, en nuestros gestos, de manera consciente. Siempre hay que ser consciente. Para filtrar debemos ser conscientes de la propia edición de nuestros pensamientos internos, de reconocer algunas señales que la otra persona nos puede estar enviando, ser muy fino, ¿no? Observar bien algunas señales, escuchar algunas señales y relacionar esa información o esa transmisión que estamos percibiendo con la persona que tenemos enfrente. ¿Qué tipo de personalidad es ella o es él? Y filtrar, ser bien selectivo, entender, comprender un poco por qué está diciendo eso, en qué contexto lo está diciendo, para qué lo está diciendo. Entonces, de eso se trata el ejercicio de la filtración, ¿no? Conozcas sus propios prejuicios, sus sesgos, sus tendencias y tomémoslas en cuenta. Tomémoslas en cuenta. Y además, escuchemos y hablemos con las personas en su idioma. En su idioma. Tratemos de esforzarnos para hablar, para que la otra persona entienda. No simplemente para escucharnos a nosotros, sino para que la otra persona escuche también. Cosa que es muy difícil, difícil, pero
toca, toca, toca. Ahora, todo esto nos hace llevar a la gran pregunta de, en medio de una negociación, si hay un estallido del conflicto, porque va a pasar, suele pasar, y entendamos que el conflicto es un sistema, no es algo bueno ni es algo malo, o ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si hay un estallido del conflicto en medio de una negociación, ¿cómo la herramienta de la comunicación nos puede servir? Con todo esto que estamos viendo. Bueno, sencillo. Analicemos si ese conflicto, esa disputa, ese problema se debe completa o parcialmente a las diferencias de temperamento que tenemos. Nos estamos desviando por los temperamentos, o si esa disputa realmente aparece por un asunto importante, por una situación importante. ¿El conflicto se debe a nuestros temperamentos o el conflicto surge de una situación o un asunto importante? Separemos el problema de las personas. Si el conflicto se debe a una diferencia de temperamento, reconozcámosla, distingámosla y tratemos de relacionarnos con la otra persona en su idioma. Es lo que yo diría, tratemos de conectar. Conectemos con la otra persona. Y no disociemos la comunicación. Porque entre más nos apartamos, menos nos vamos a comunicar, menos nos vamos a entender y menos nos vamos a conectar. Tratemos de buscar conexión, buscar la conexión con la otra persona. También, si el conflicto persiste a pesar de los esfuerzos de filtración, entonces tratemos de determinar y llegar a un acuerdo de qué es lo que estamos peleando, qué es lo que estamos discutiendo. Distingamos y separemos la paja de la hierba buena. ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que tenemos que discutir de aquello que en estos momentos no podemos resolver o sí podemos resolver? Después, procedamos con la negociación referente al asunto puntual, a la situación que es, o entendamos simplemente que no existía un conflicto real, sino que quizás el conflicto viene por nuestras diferencias de temperamentos o personalidades, ¿vale? Y finalmente, si el conflicto usted ve que no para, se intensifica, no hay manera de darle un hasta aquí, pues pida un tiempo. Haga tembol, como estábamos pequeños en el tembol, tiempo, y súbase al balcón, tome aire, respire y después retomemos. Pero si usted observa que hay esta situación que se hace persistente, se hace insistente, pida tembol, timing. Bien, ya pues para finalizar pues con el tema de hoy, quiero hacerles un comentario que mucha de la comunicación que nosotros planteamos, el 25% se trata de una comunicación hablada o de una comunicación escrita. Digamos que es la comunicación digital, la que usted lee, la que usted escribe, ¿no? El 25% de nuestra forma de entendernos se basa en la palabra hablada o la palabra escrita. Pero hay un 75%, muchachos, que es precisamente el tono de voz, los gestos, el lenguaje corporal, el lenguaje sencillo de lo que te transmite transparentemente tu cuerpo. Tu cuerpo no te va a engañar y el cuerpo no nos va a engañar. Él es el que realmente va a reflejar tu verdadero estado de ánimo.
No decir, ¿cómo estás? Bien, bien. No, eso no significa que realmente esté bien. Tu lenguaje corporal es muy diferente a la respuesta que estás recibiendo. Bien, bien. No. Bien. Así como se contesta, ¿verdad? Entonces, ese 75% va a estar en aquellas señales, aquellos gestos, aquel tono de voz que tú vas a medir. Filtra, filtra, comprende, escucha activamente, mira activamente, observa activamente lo que la otra persona está diciendo, cómo lo está diciendo. Y también sé consciente de cómo nos estamos proyectando. Sé consciente de cómo te proyectas. Sé consciente de cuál es el tono de voz que estamos utilizando. Si gritamos, si hablamos muy bajito, si no utilizamos las manos, si las mantenemos quietas, todo habla. El cuerpo humano habla las 24 horas del día, los 365 días al año. El cuerpo humano habla todo el día, incluso hasta cuando estamos durmiendo, habla. Entonces, es importante que ese 75% de la comunicación no verbal estemos eh, atentos, estemos pendientes de ella. Y eso se hace a través de la observación activa. Observemos. Y eso se trata de la kinésica. La kinésica es el estudio de la comunicación no verbal en la interacción humana a través de la observación. La observación efectiva es poner atención a las pistas o señales no verbales del lenguaje corporal o al lenguaje no verbal. Así que prestemos mucha atención a estos elementos y en medio de una comunicación, en medio de una negociación, perdón, utilicemos la comunicación como herramienta, no como algo casual, no como algo usual, ¿no? Sino que utilicemos la comunicación dentro de la negociación como una herramienta de trabajo y tengamos presente y cuidado con ella. Así que ha sido un placer nuevamente contactar a los muchachos. La próxima, ya pronto les voy a enviar el material y la asignación para la próxima semana. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.